Hola y bienvenidos a nuestro mundo de la analítica en Spotfire. En esta demostración les voy a mostrar ejemplos de cómo crear conexiones a las fuentes de datos con Spotfire. Para esto entonces hay que tener en cuenta que hay dos formas diferentes de tener acceso a estos datos. En la primera, la tabla de datos no está guardada en el archivo como parte del análisis de Spotfire, sino que el análisis de Spotfire almacena la ubicación de los datos originales y recarga los datos de esta fuente cada vez que el documento se abre. Esto le asegura que va a comenzar su análisis con los datos más recientes. Simplemente estoy guardando la localización de esos datos, el path, y cada vez que abro el archivo tengo los datos más recientes cargados, listos para ser analizados. La opción número 2 es cómo va a poder guardar los datos embedidos en el análisis de Spotfire. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a generar un archivo que contiene tanto los datos como el análisis como tal. Los datos que vamos a utilizar están disponibles en la página web para que los descargues y puedas seguir el video paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es cargar el archivo de Excel. Abrimos y vemos que tenemos un ejemplo en Excel XLS que simplemente hacemos clic en OK. Hacemos clic en OK y lo primero que debemos hacer es poder visualizar la tabla. Para eso simplemente hacemos clic en la tabla. Para comenzar entonces vamos a configurar ciertos aspectos básicos. En lugar de página podemos escribir algo como inicio y vamos a empezar a adicionar una siguiente página donde vamos a comenzar nuestro análisis con una visualización de barras. En este caso estamos contando la cantidad de proyectos asignada por Manager. Ahora vamos a adicionar un Tree Map y vamos a cambiar la jerarquía para que nos dé 3 niveles. Continente, Manager e importancia. Vamos a colorearla por el total de cantidad gastada y vamos a cambiar el tamaño para que dependa del total del budget. Ahora vamos a insertar otra visualización, un scatter plot, que me está mostrando spent versus budget y vamos a cambiar el color para que no sea por manager, sino por importancia. También podemos como editar las propiedades de las columnas y cambiar el orden de importancia a un orden que tenga más sentido. Vamos a hacer el mediano en la mitad. Y así tenemos un mejor orden que no sea alfabético, sino que tenga más lógica. Ahora podemos limpiar para que no tengamos las leyendas en todas las visualizaciones, nos dé un mejor espacio y podemos arreglar cómo queremos que se vea esta visualización. Vamos a dejar este orden para comenzar. Ahora, si guardamos este archivo, File, Save As, vemos que el default es que esto va a estar conectado a la fuente de datos, que es nuestra primera opción. Al mismo tiempo, si hacemos clic en editar, vemos que estamos en la ventana que nos permite cambiar esta opción de conectada a la fuente original o embedida en el análisis. Estamos en la opción 1, conectada a la fuente original. Si hacemos clic en la información, de dónde viene esta información, vemos que el archivo automáticamente está manteniendo de dónde viene esta información, está manteniendo el path, la dirección de donde el archivo de Excel está ubicado. Si hacemos clic en OK y en OK, podemos darle un nombre, como sea, por ejemplo, conectado a la fuente y clic en Save. Ahora, para hacer esta demostración necesitamos concentrarnos en un punto en específico de los datos, por ejemplo, este punto rojo. Al seleccionarlo, quiero sacar los detalles en demanda para ver quién es el manager aquí. El manager es Tenisha
y vemos que la importancia de este proyecto está asignada a mediana importancia. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta estos datos, Tanisha, mediana importancia. Ahora, si volvemos a la fuente original, que es el archivo de Excel, y vamos exactamente a ese mismo proyecto de Tanisha que tiene mediana importancia, vamos a cambiar esa mediana importancia a que sea alta importancia y grabamos el archivo. Volvemos a Spotfire y vemos que en este momento todavía no ha habido ningún cambio porque este cambio no pasa automáticamente. Para poder ver este cambio necesitamos recargar los datos, File, Reload Data. En este caso entonces volvemos a hacer clic en esta selección que era el proyecto de Tanisha y en este caso ya no tenemos importancia media sino importancia alta y está reflejando el cambio que acabamos de hacer en la fuente original. Ahora, miremos la información que viene del diagrama de barras. Nos damos cuenta en este caso que, por ejemplo, este manager, Lance, tiene solamente 2 proyectos versus Rhiannon, que tiene 35 proyectos. En este momento simplemente voy a cerrar el archivo de Spotfire y hacer unos cambios en el archivo original para ver cómo se afectan estas barras. Simplemente File, Close y vamos a Excel. En este caso, por ejemplo, podemos asignar ciertos de los proyectos de otro manager a Lance y vamos a ver cómo se reflejan estos cambios. Guardamos los cambios en el archivo original, Save, y volvemos a Spotfire. Abrir el archivo de Spotfire es la segunda opción que tenemos para recargar estos datos y ver cómo se afectan los cambios que se hicieron desde la fuente. En este momento estamos recargando el archivo y ahora podemos ver que Lance ya no tiene 2 proyectos, sino 5. Entonces, no solo podemos mantener la conexión con la fuente original, sino que también podemos insertar columnas cuando lo necesitamos. En este caso, por ejemplo, vamos a crecer la tabla. En este momento tenemos 10 columnas, 80 filas. Vamos a adicionar un par de columnas. Vamos a insertar columnas, buscamos el archivo, en este caso se llama adicionar columnas, es un archivo de texto, y hacemos clic en siguiente, marcamos todas las posibles, esto me está trayendo información por proyecto y me está trayendo 2 nuevas columnas. En este caso vamos entonces a adicionarlas y si traemos los filtros podemos ver que ya no tenemos 10 columnas sino 12. Y entonces las últimas 2 son las que acabamos de traer, podemos usarlas ahora para colorear, por ejemplo, las diferentes barras. Entonces ahora tenemos diferentes proyectos y vemos cuáles son los que están en alto, low, mediano riesgo. Ahora vemos, por ejemplo, que aquí tenemos un solo proyecto que está como de alto riesgo, está en riesgo alto. Ahora vamos a editar la fuente original donde estamos trayendo esa información. Podemos usar un Notepad, por ejemplo, simplemente abrimos el archivo adicional columnas txt y vamos a buscar dónde está ese proyecto que está en alto riesgo y vamos a cambiar este alto y vamos a volverlo mediano. Ahora simplemente guardamos, volvemos a Spotfire y simplemente tenemos en cuenta esta barra azul donde tenemos el único proyecto que está en alto riesgo y lo que vamos a hacer es recargar los datos y así entonces la fuente ya ha sido cambiada y me va a actualizar la barra a la última información que acabamos de guardar en el archivo de texto. Con esta demostración podemos ver que tenemos más de una fuente centralizada y al hacer Edit Data Table Properties podemos ver la fuente de esos 2 archivos, nuestra fuente original y las columnas adicionales que le incluimos para nuestro análisis final. En este caso tenemos 2 fuentes de datos, pero podríamos seguir adicionando fuentes de datos de diferentes fuentes. Y además también podemos seleccionar
cuáles de las tablas las queremos mantener conectadas a la fuente original o cuáles queremos mantener embedidas en el análisis.